Y para comenzar, quiero darles una analogía o un ejemplo. Sí, una analogía, un ejemplo. Yo conozco niños que son mega talentosos. Decían, por ejemplo, uno de los mejores estrellas de la NBA, LeBron James, que cada quien tiene su debate, uno de los mejores. A los 17 años entró en la liga de profesionales, era un niño. Hay niños llamados predicadores que les dan los púlpitos y los estadios están llenos y son niños y predican mejor que un adulto porque tienen el don. Conozco niños que juegan fútbol, que juegan mejor que un adulto. No vamos a hablar de equipos una vez más, no vamos a entrar en contienda acá. Pero el hecho de que tú sepas hacer algo no quiere decir que estás maduro. Y la iglesia de Corinto tenía ese problema. El problema de la iglesia en Corinto es que tenía muchos dones, no tenía un carácter. Tenía muchas sanidades, tenía muchas liberaciones, tenían mucho movimiento sobrenatural, pero no tenían caracteres formados como liderazgo. Y el peligro cuando yo no tengo un carácter desarrollado es que le abro el espacio al enemigo para hacer con mi vida lo que quiera hacer. ¿Y qué sucedió en la iglesia de Corinto? Cantaban la gente, lloraba, la gente caía, la gente hablaba en lengua, la gente era sanada, la gente era liberada de todo demonio, la gente era movida, pero había un problema. Que cuando un carácter no se desarrolla y la iglesia no madura, en vez de avanzar, retraso y enfermo lo que Dios quiere hacer. Y desafortunadamente vivimos en una temporada en donde muchas personas le han perdido el respeto a la iglesia por gente que mal representó al reino de Dios. Gente que se jactaban de decir, soy representante del Dios, pero sus caracteres, sus frutos no demostraban a Dios. ¿Cómo es que El Salvador, 80% de la nación se considera una nación cristiana? 80%. Pero cuando hicieron una encuesta recientemente, el año pasado, hicieron una encuesta que de 80% de los que se dicen cristianos, solo el 20% asiste actualmente a una iglesia. Es decir, pasamos de teóricamente ser la mayoría a ser la minoría. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, Jehová me puede pastorear. Sacan de contexto, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice, solo Jehová me pastoreará. ¿Por qué? Porque hay tanto liderazgo inmaduro que daña la reputación de la iglesia de Cristo. Y la gente se confunde porque cree, porque hay milagros, porque Dios se mueve, entonces Dios está probando el lugar. Les quiero decir algo. La Biblia nos enseña a nosotros que lo que nosotros respete, busquemos, procuremos ser aprobados, siervos aprobados por Dios. Es decir, puedo ser siervo, pero no quiere decir que estoy siendo aprobado por Dios. Y el problema de muchas personas es que creen que porque hacen algo en la iglesia compensa por su falta de espiritualidad. No he comenzado, estoy en introducción. Creen que porque, es que yo sirvo, no. El servicio tiene que fluir de tu agradecimiento con Dios, no porque es una responsabilidad solamente. Tu corazón cuando servás tiene que hablar por ti. Yo le digo, cuando tenemos los tiempos con los servidores, yo le digo, cuando la gente entre, yo quiero que le vean hasta la última caria que usted tiene, si usted la tiene. Y me dicen, pastor, ¿cómo así? Quiero que le haga... ¿Sí o no, mujeres, que les digo eso? Porque ustedes me representan, a lo más entro por esa puerta. Yo puedo predicar con fuego, pero si alguien te recibe amargado, va a decir, no, en esta iglesia no hay amor. Le digo a todo el mundo, no me importa cómo vino tu día. Deja el problema afuera y cuando salgas el problema ya se fue porque tuviste un encuentro con Dios en el lugar. Pero tenemos que entender en esta tarde que hay muchas personas que pierden, que matan la reputación del reino para muchas personas porque hay una inmadurez. Creen que porque son el ungido de Jehová, que no tienen que ser
formados en su formación espiritual. Y ese era el problema en la iglesia en Corinto. Muchos dones, muchos milagros. Pero les mandó una cartita el apóstol Pablo porque tenía que corregir algo. El hecho de que se pasa a hacer algo y que Dios te use, no quiere decir que te haya probado. Tus frutos, dice la palabra, Jesús hablando, por sus frutos os conoceréis. Ya conmigo, frutos. Yo oro para que esta tarde vas a salir cargado de frutos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Entonces, en las primeras 2 semanas hemos hablado del problema de la inmadurez en la iglesia. Si usted no ha visto el sermón, lo puede meter en la página de YouTube de la iglesia, lo puede ver ahí. Ahí nosotros enseñamos cuál es el problema de la inmadurez. ¿Por qué es un problema? La semana pasada empecé a enseñar qué es una persona espiritual. De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 2. Y le invito a que abran ahí porque ahí vamos a continuar. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 2. Y la semana pasada les enseñaba que el objetivo que yo tengo para hoy es terminar explicándoles a ustedes y que ustedes entiendan primeramente qué es una persona espiritual. ¿Qué nos impide ser espirituales? ¿Y cómo puedo ser más espiritual? Son 3 preguntas fundamentales. Y te estoy hablando de una espiritualidad sana, no una espiritualidad religiosa. Voy a repetirlo. Te estoy hablando de una espiritualidad sana, no una espiritualidad religiosa. La espiritualidad sana puede abrazar a cualquiera y saber que no pierde de ser quien es porque Dios está con él. Una espiritualidad no sana ve de menos a donde no está una persona. Y muchas veces nos olvidamos de la gracia que fue necesaria para que usted esté sentado en esa silla en este día. Por eso Jesús en una ocasión dice, bástate de mi gracia. Diga conmigo, es suficiente. Entonces, la madurez espiritual no se mide por cuánto conocimiento poseemos, sino por cuánto hemos aprendido a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo hasta desarrollar la mente de Cristo. Entonces, les enseñaba qué es una persona espiritual. La semana pasada les enseñaba, primeramente, que una persona espiritual es una persona que ha recibido el Espíritu Santo. Hello. No voy a indagar tanto porque lo expliqué la semana pasada, pero les enseñaba la diferencia entre la llenura, el bautismo y el sello. Son 3 cosas muy aparte. Lo enseñamos mucho en la escuela de discípulos. El sello, nosotros aprendemos que cuando los apóstoles reconocieron a Cristo resucitados en una cena, se les apareció Jesús. Dice la palabra del Señor en Marcos que Él sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Eso es porque ellos habían reconocido y aceptado a Jesús el Mesías que estaba enfrente de ellos. No era suficiente para los apóstoles haber caminado con Jesús, por 3 años. Ellos tenían que aceptarlo como el Mesías resucitado, así como usted y yo lo hemos aceptado como el Mesías resucitado. Ascendió y viene de pronto otra vez para la iglesia. Amén. Ok. Entonces, esa es una ocasión. Lo selló. Pero después la Biblia enseña en Hechos capítulo 1 las últimas palabras de Jesús. Yo les digo algo. Usted quiere saber el tema de algo, lee el inicio y lee la conclusión. La conclusión siempre remarca lo más importante que alguien está tratando de decir. Por ejemplo, cuando alguien está a punto de partir de esta tierra, deja una voluntad, o will, ¿sí? Esa voluntad son los últimos deseos de esa persona en vida que deja escrito para que cuando ya no esté, esas instrucciones se lleven a cabo. En la voluntad, alguien no va a poner a escribirse cualquier cosa. En la voluntad usted va a escribir lo más importante, porque usted sabe que son los deseos finales que usted tiene. Jesús, en sus últimos minutos, antes de ascender a los cielos, los discípulos,
Ahora, teniendo unos añitos en esto, estamos en el ministerio sirviendo desde el 2011. Ahora más o menos se entiende un poquito. Usted sabe que es Jesús dándole las últimas instrucciones a sus discípulos. Y sus discípulos todavía no entender el mensaje que por 3 años y medio les estaba enseñando. Y todavía cuestionando, ¿será que vas a establecer el reino de Israel? Estaban completamente desubicados. Ya conmigo, desubicados. ¿Cuántas veces nosotros no somos así? Dios está hablando y vos todo desubicado. Y vos diciendo, ay, este hijo mío, ¿cómo quiero que acepte esto? Pero vos todo desubicado. Pero me encanta la respuesta del Señor. El Señor no entretuvo la ignorancia. El Señor soltó el propósito. Diga conmigo, madurez. Los maduros saben cómo ignorar lo que va en contra del propósito de Dios. Y gente inmadura se entretiene con las cosas que no tienen nada que ver con lo de Dios. Santo Dios. Entonces, ¿qué sucede? Viene este hombre en sus últimos días, Jesús ya glorificado, resucitado, y les dice, y recibiréis poder, diga conmigo, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo no sé usted, pero El Salvador es parte de lo último de la tierra. El Espíritu Santo sigue manifestándose. Entonces, uno diría, entonces Jesús está contradiciendo. No, señores. Una cosa es el sello, otra cosa es el bautismo. Para yo poder operar en el reino necesito el bautismo. Porque la Biblia nos enseña, Jesús textualmente en sus palabras, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. No puedo ser testigo sin el poder de Dios. Quiero ser un testigo. Es fácil decir, Jesús sana. Otra cosa es que vos le creas al Señor y ores por un enfermo y seas sano. Es fácil decir y llenarte la boca y decir, oh sí, el Señor libera los endemoniados. No, Dios te dio la autoridad para liberar el endemoniado. Me acuerdo que hace unos años atrás se nos manifiesta alguien en la iglesia. Amén. Amén, ¿verdad? Viene y se nos manifiesta alguien y empieza, ¿verdad? El gran show. Los demonios son bien escandalosos porque quieren interrumpir lo que Dios está haciendo. Entonces empieza a manifestarse esa persona y empieza a hacer todo un escándalo. Yo solamente viéndolo, y yo miraba los ujieres así, ¿verdad? Las miradas hacia mí. Como, hey, ¿no ves lo que está sucediendo, verdad? Y yo predicando, le digo, no, vayan y libérenlo. ¿Cómo es eso? Vayan y libérenlo. Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen, no solo a los pastores. ¿Cuántos creyentes sabemos acá en esta tarde? Diga conmigo, Dios me va a usar. Pero te va a usar con un carácter formado. Una persona con un carácter formado entiende que su fuente viene de Dios, no viene de su propio conocimiento, de su propia habilidad. Un maduro entiende su lugar, entiende que Dios está sobre encima de todas las cosas. Pastor, qué bonito predica. No, no soy yo que predica, es Dios que habla a través de mí. Qué bonito canta, hermana o hermano. No, no son ellos, es Dios. Es la gracia de Dios. Qué bonito usted hace esto, hermano. Qué bonito hace aquello, hermana. No, es ya conmigo, la gracia. Pero esa gracia de Dios operando en el cuerpo se llama el bautismo, el Espíritu Santo, el poder de Dios. Efesios nos enseña otro paso, la llenura. La llenura. Una cosa es el sello, otra cosa es el bautismo, otra cosa es la llenura. Usted no puede sobrevivir de la gasolina de ayer. A mí me gustan los carros americanos. En Estados Unidos ustedes saben que entre más grande el motor es, más ruido hace, pero también más combustible consume. Yo me sorprendo porque acá en El Salvador usted ve una Hilux, ¿verdad? Un motorcito no es tan grande y yo lo comparo con una F-150, 6, 8 cilindros. Yo digo, es casi del mismo tamaño, pero los motores son diferentes. Aún los motores grandes, por más grandes que sean y por más capacidad de aguantar combustible tenga, siempre tiene que ir a una gasolinera a llenarlo de nuevo.
Usted no puede sobrevivir del encuentro de ayer. Necesita un encuentro diario con la persona de Jesús. Esa es llanura. Entonces, decíamos que una persona espiritual, primero, es una persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo. Les quiero dar un dato muy útil para su crecimiento espiritual. Si no sentís convicción en tu corazón cada vez que pecas, tenés que acercarte a Dios. Ese es un problema. Remordimiento y convicción son dos cosas muy diferentes. Cuando tú tenés remordimiento, te sentís mal en el momento, pero al rato volvés al mismo error. Hello. Pastor, esta es la última vez. No, al pastor no se lo diga, dígalo a Dios. Señor, esta será la última vez. Te prometo, Señor. ¿Cuántos hemos hecho eso? Yo lo he hecho. Te prometo, Señor, que esta será la última vez. Te prometo que de este momento en adelante ya no más, Señor. Y a la media hora, otra vez. ¡Ay, Señor! Esta es la última vez. Ese es remordimiento. Remordimiento es el engaño del alma para querer sustituir la obra del Espíritu que trae convicción. Convicción es cuando reconozco el pecado y no vuelvo al pecado. Usted me dirá, pero pastor, la Biblia dice que el justo caerá. Es cierto. Pero la diferencia entre alguien que tiene remordimiento y que cae es que el justo siempre vuelve a la fuente. El que tiene convicción siempre vuelve a la fuente. El que tiene remordimiento siempre vuelve a su pecado. Hay gente que quiere los beneficios de Dios, pero no quiere la responsabilidad de Dios. Hay gente que quiere el milagro, pero no quiere servir al hacedor del milagro. Yo me gozaba el martes en el Zoom profético, en donde Dios nos suelta una palabra a través en el nombre de Jesús. Un día lo vamos a tener acá en El Salvador. Tremendo hombre de Dios, a Kevin Gutiérrez. Tremendo apóstol, profeta del Señor. Dios lo usa de una manera, y es tan humilde el hombre, es tan humano. Y me impactaba algo. Empieza, él no nos conoce. Y viene el Señor y lo usa no solamente para decir, carbón, es lo que usamos en Argentina. No es carbón. Brasa ardiente. Y viene y nos confirma no solamente que estamos en el lugar correcto, El Salvador, sino nos habla de dos naciones que Dios sabe que en el secreto hemos intercedido por ellas. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Y yo lo compartíamos con Natalia porque estábamos hablando sobre la palabra que Dios nos había soltado. Le decía, el primer país en donde Dios me llevó fuera de Estados Unidos a ministrar fue Honduras. Fue ahí en donde había paralíticos levantarse, literalmente. Vi gente que estaba sorda que escuchó. Vi gente que literalmente había recibido un ACV el cuerpo por años porque nunca recibió terapia, se desformó. Vi cómo sus coyunturas se formaron una vez más y se levantaron. Vi literalmente gente endemoniada ser libre de todo tipo de cosas. ¿Y saben qué? Aunque Dios me usó en esa etapa, estaba más verde que nunca, inmaduro. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios te use no quiere decir que estás maduro en Dios. Yo le digo a las personas, a mí no me impresiona cómo alguien opera en los dones. He visto, que tengo amigos profetas que los traigo acá, les dice el DUI. Y nada que ver que están ahí buscándolos a ustedes en redes sociales. Nada de eso. Nada de eso. ¿Usted cree que el diablo tiene más poder que Dios? ¿Cómo? Nunca. El diablo es un imitador. Le voy a dar un secreto. Usted carga la imagen y la semejanza. Semejanza es lo que te hace parecerte con Dios. ¿Por qué el diablo usa seres humanos? Porque vos cargas semejanza. Él agarra tu semejanza, la corrompe para usarlo para las tinieblas. El diablo no es creador de nada, es perversor de todo. Entonces, Dios usa, ¿verdad? Y levanta, pero una cosa es, estoy madurando, estoy creciendo, ¿y cuál es la evidencia? O me estoy alejando.
chequen esto. Primero dijimos que una persona que es espiritual es una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. 2, es una persona que es gobernada por el Espíritu Santo y no por el alma. 3, es una persona que recibe revelación. Les enseñaba que para recibir revelación, la palabra revelación significa remover los velos. La obra del Espíritu Santo es preparar a la novia. Dígame usted, una novia virgen, sin mancha, cuando está delante del altar a punto de ser casado, ¿qué es lo que le remueven? ¿Le remueven qué? La palabra revelación, el libro de Apocalipsis, el verdadero nombre es el libro de revelaciones. Y el título significa remover velos. Y les enseñaba que una persona espiritual es una persona que recibe revelación, pero la recibo porque los velos han sido removidos de mi vida. Información y revelación no es lo mismo. Hay gente que está llena de información, pero que no vive lo que conoce, porque no se les ha sido revelado. Por eso, la palabra del Señor dice, tú que predicas, predícate a ti mismo. ¿Por qué? Porque la persona que fluye en este lugar tiene que fluir desde la revelación, no desde la información. Hace unas semanas atrás, meses atrás, en octubre, el Señor nos lleva a orar en El Salvador del Mundo a las 2 de la madrugada. Está grabado, por cierto. Vamos a orar al Salvador del Mundo. Llegamos ahí, había una mujer haciendo brujería en El Salvador del Mundo. Pero cuando la iglesia va a orar a los lugares específicos del Salvador, esos son raros. Los brujos no tienen pena en hacerlo. Llegamos a las 2 de la madrugada, estaba haciendo la mujer esa brujería. Nos salimos del carro, Dios es mi testigo, y los que fueron con nosotros ese día. Del otro lado, váyase de aquí, nos gritaba alguien. Ni sabían quiénes éramos. No nos habíamos presentado. No teníamos ahí una pancarta que decía, los hijos de Dios han llegado. Y nos gritaban, váyanse de aquí. Y con más ganas llegamos. Y mientras estábamos orando, oramos ahí como desde las 2 de la madrugada, como hasta las 5. Oramos en el lugar. Y de repente hay una persona en silla de ruedas. Viene la profeta Eliana que estaba con nosotros, nuestra madre espiritual, y viene y nos dice, ve a orar por esa persona. Yo digo, ok. Y vamos con un grupo de chicos a orar. Tú estabas ahí. Sí, vamos. Y el tipo sale a nosotros evangelizándonos. Me dice, no quiero ser sano. ¿Cómo? ¿Cómo? Y empieza el hombre a sacarnos toda la información que él había retenido, que está buscando la oportunidad para quizás contársela a alguien. Y yo le digo, ¿cómo nosotros podemos impedir que Dios haga algo simplemente porque queremos relucir la información que tenemos? Estaba lleno de información, pero la información no se le había revelado todavía. Cuando la información no se te revela, eso se llama religiosidad, legalismo. Jesús no tuvo problema en su ministerio con los pecadores, él tuvo problema con los religiosos de su tiempo. ¿Qué hace este predicando fuera de las sinagogas? ¿Quién se cree este para predicar en el sábado, en el sabbat? ¿Quién se cree este para declarar perdón sobre los pecados? ¿Quién? Siempre el que más problemas le metía al ministerio de Cristo fueron los religiosos. Ya conmigo, los religiosos. Ya conmigo, yo no soy un religioso. Ojo que ya lo dijo. La gente tropieza. Jesús no tenía problemas con los pecadores. Y hoy saben algo. Hoy los pecadores no quieren entrar a las iglesias porque los religiosos han puesto en mal el evangelio. Ay, Señor. Yo le digo a alguna gente, si Jesús se parara acá con el pelo más largo que yo y con la barba más larga que yo tenía y con un faldón grande porque tenía una túnica, para muchos Él no fuera suficiente Dios. Para muchos fuera un escandaloso. Para muchos fuera un desubicado. ¿Por qué cree que Dios usó a Juan el Bautista como lo usó?
¿Por qué cree que Isaías decía que en él, en Jesús, no era de buen parecer? ¿Saben por qué? Porque cualquiera sigue a alguien que se ve ideal ante la sociedad. No es porque Jesús no podía tomar la forma de cualquier hombre. ¿Qué dice la Biblia de Saúl? Saúl era un tremendo hombre, un elegante hombre, el hombre ideal para que lo siguieran, pero ¿conocía a Dios? No lo conocía. Dios viene y levanta un David. Te voy a decir algo, y es importante que en esta tarde usted lo entienda. Quiere ser usado por Dios, usted tiene que permitir al Espíritu Santo removerle los velos. Y esta parte no la enseñé, yo la voy a enseñar. Una persona espiritual es una persona que desarrolla la mente de Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, 16. Dicen, este pastor no lee la Biblia, no se preocupe. Ya vamos a leerla bastante. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Primero, nuestra forma de pensar tiene que cambiar. ¿Sos pesimista o sos optimista? ¿El optimismo está anclado en tu fe o tu pesimismo está anclado en tu humanidad? Dios piensa desde la altura, no desde tu fracaso. La manera en que tú pensás dicta qué es lo que va a gobernar tu vida y qué es lo que va a gobernar tus decisiones. Dígame algo, ¿cómo es que el apóstol Pablo, a punto de ser ejecutado, dice, diga el débil, fuerte soy? Usted sabe que el apóstol Pablo escribió esa carta, lo tenían aprendido, o lo habían, ¿cómo se dice? Le habían puesto cadenas, presionado de sus piernas y de sus brazos. Usted puede ir todavía hasta este día a la cárcel donde él estaba en Roma. Lo tenían así. ¿Saben por qué lo tenían atado entre dos soldados romanos? Porque todo el mundo conocía que Pablo era un experto en huir de las cárceles porque el Señor se las abría. Y tenían temor que este hombre iba a abrir la cárcel, entonces lo tenían presionado, lo tenían amarrado entre dos hombres. Cuando él escribe la carta de Filipenses, que fue la última carta que él escribió, una de las últimas, él está así, enjorobado, atado, y está escribiendo un papiro. Él no dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. El hombre estaba pasando por su momento más difícil de su vida. Pero ¿cómo es que en el momento más difícil él tenía una palabra de parte del Espíritu Santo que hasta este día nos reta a nosotros para pensar como Cristo y no como un ser humano derrotado? ¿Sabes por qué? Porque tenía la mente de Cristo. La manera en que usted piensa, los patrones que usted piensa, dictarán mucho qué tipo de vida usted va a tener en esta tierra. Si usted es una persona que solamente se llena de pesimismo, hermano, ¿cómo está? Ahí pasándola. Santo Dios. Entonces todos te van a pasar encima. Hello. Pero cuando alguien te pregunte, ¿cómo está? Bendecido por la gracia del Eterno. ¿O no está bendecido? Amén. Pero cuando una persona es tan pesimista, le mata los milagros a otro. Mira, el Señor me habló de esto. Déjate vos de escándalos. Te matan el milagro. Por eso usted se tiene que unir con gente que tenga mayor fe que usted. Usted se tiene que unir a esa gente que lo van a levantar, no que lo van a arrastrar. Usted se tiene que unir con alguien que le va a levantar su fe. Que alguien le diga, mira, tengo este proyecto. Tú podés porque Cristo está de tu lado. Tú podés porque el Señor te ha hablado. Tú podés porque pones primero el reino de Dios. Tú podés. Pero no con uno ahí todo derrotado a saber si te va a resultar. No.
Yo me conecto con gente que me va a retar, gente que me va a dimensionar, gente que me va a sacar de lo terrenal y me va a llevar a lugares altos celestiales. Efesios dice que Dios te ha puesto en lugares celestiales. Entonces tenés que pensar con la mente de Cristo. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. ¿Qué más es tener la mente de Cristo? La manera en que yo entiendo las cosas. Oh, esto es muy importante. Usted sabe que hay una estadística que es real. Es una estadística real. La acaban de publicar hace unos 3 meses atrás. Dicen que El Salvador es el segundo país más emocional de todo el mundo. No estoy hablándole aquí vainas. Somos más emocionales que los más guerreados que están en el Medio Oriente. ¿Y usted sabe por qué? Porque desafortunadamente en El Salvador hay una cultura de resentidos. Todo le ofende, todo le pica, todo le duele. Santo Dios, como que le pusieron pulgas en los pies. Cuidadito y me digan algo. Y están todos, no. Entran a la iglesia, lo ven mal. No voy a entrar a esa iglesia porque me vieron mal. Vos no veís, tú vas a la iglesia para que la gente te vea. Tú vas para que Dios te vea. Aleluya. Yo no sé, yo vengo acá para que Dios me vea. Yo vengo acá para darle la gloria que Él se merece. Hay gente tan resentida. ¿Por qué? Porque entiende las cosas de una manera carnal, no espiritual. Malinterpreta las cosas. Te dice alguien algo en la iglesia. Uy, ahí no quieren a la gente. No, señores. Interpretamos las cosas de una manera que viene desde nuestros traumas y no desde nuestras verdades. Entras a la iglesia y crees que todo el mundo te va a hacer zancadilla. Crees que todo el mundo te va a pegar por la espalda. Crees que todo el mundo te va a traicionar. No. En el reino de Dios somos diferentes. Yo le decía a mi equipo, si hay alguien que tiene que ser resentido y desconfiado, somos los pastores. ¿Saben qué? ¿Todo está bien? ¡Oh, los pastores! ¿Todo está mal? ¡Oh, los pastores! Pastor, estoy con usted. Mañana no estoy con usted. Hasta me han besuqueado los cachetes pues para decirme que están conmigo. Y son los primeros que salen hablando. Si hay alguien que debería ser desconfiado, somos nosotros. Pero ¿qué es lo que yo le digo a mi equipo? No vamos a cambiar nuestra esencia por nadie. Vamos a seguir avanzando, confiando en el diseño que es la iglesia. ¡Oh, aleluya! No todo el mundo es malintencionado. No todo el mundo te va... De los 12 solamente había un Judas, pero hoy en día creen que todo el mundo es Judas y que ninguno es redimido. Cuidado con el Judas. Vos ves Judas en todos lados porque no has sanado tu corazón. Pero cuando sos espiritual, sabes cómo sanar tu corazón y sabes que Dios te rodea de gente que te va a levantar para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Oh, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Es cierto, había uno, pero hoy en día hacen de todos. No. Al fin y al cabo, si alguien te traiciona, el que pierde es el que te traicionó. Pero si vos no cambiaste, vos ganaste. Porque permaneciste. Entendimiento. ¿Cómo interpreto las actitudes de otros hacia mí? Yo le digo al Señor, cada vez que el Señor nos añade familias acá, Señor, hazme el pastor que necesito ser para guiarlos. ¿Sabe por qué? Yo no sé otros pastores, yo puedo hablar de mí y de Natalia. Un día yo sé que voy a dar cuentas por su vida. Y la sangre de ustedes, Dios me la va a reclamar si hice malas cosas. Entonces, a eso yo le temo. Y yo le digo al Señor, escudriña mi corazón. No me permites decir un disparate acá arriba. No me permitas darle una mala actitud a una persona. No permitas que por mi falta de madurez otra persona vaya a caer en su fe. No, Señor. No quiero ser de esos. Porque hay gente que desafortunadamente dicen tener la mente de Cristo, pero interpretan todas las actitudes de su alrededor
a su perspectiva caída y no a la perspectiva del reino. No todo el mundo te quiere herir, no todo el mundo te quiere pegar por la espalda, no todo el mundo te va a traicionar, no todo el mundo va a hacerte mal. Tenés que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Porque si no, no somos diferentes que una empresa. Pero somos ungidos, somos los hijos de Dios. Somos llamados a ser diferentes. Tu entendimiento tiene que cambiar. Y número 3, ¿cómo sé que he desarrollado la mente de Cristo? Mi perspectiva cambia. Mi perspectiva, ya no tenés esa morbosidad en tu mente. Cualquiera dice algo y vos automáticamente lo asociás con algo perverso. El morbo se rompe. Estoy predicando hoy. Hay gente que se siente en las iglesias y son morbosas, no pueden decir ningún chiste, no pueden decir ninguna palabra. No, nada. Es el morbo que usted tiene que renunciar porque su perspectiva tiene que ser transformada por la mente de Cristo. Pero hay muchas personas que vienen a las iglesias, se sientan en las sillas, pero su mente nunca cambia. Su perspectiva nunca cambia. La manera de pensar nunca cambia. Y les digo algo, si tú no sabes gobernar tus pensamientos, tus actitudes nunca van a cambiar para bien. ¿Sabes que la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente? Porque cuando yo cambio mi mente, cambio lo que yo permito que baje a mi corazón, a mis emociones. Y por ende, voy a cambiar mis actitudes, lo que yo refleje. Pero el problema de muchas personas es que piensan todavía como niños. Es más, lo vamos a leer, está en lo que estamos hablando. Mire. Miren lo que dice la palabra. Sí. Dice, cuando estaba con ustedes, pensaba como niño, hablaba como niño. Pero desde el momento en que nosotros tenemos ese encuentro con la persona, tenemos que nosotros ser llevados a la madurez. Pero hay muchas personas que desafortunadamente no cambian su perspectiva. ¿Sigo, paro? ¿Sigo? Bueno, vamos a seguir entonces. De todas maneras, el mundial ya hay todavía 103 partidos o algo así que ver todavía, ¿verdad? Perspectiva. Cuando alguien tiene la perspectiva del reino, sabe cómo poner las prioridades correctas en su vida. Cuando tengo la perspectiva correcta, sé cómo priorizar, cómo darle el primer lugar a las cosas de Dios en mi vida. Miren conmigo, perspectiva. Por ejemplo, hay gente que cree que renuncian a todo literalmente por una oportunidad laboral. Y hay otros que dicen, no, si yo recibo una palabra del Señor, eso puede cambiar mi vida para siempre. Perspectiva. Ya conmigo, perspectiva. Tu perspectiva tiene que ser transformada por Dios. Tus prioridades tienen que cambiar. Hay gente que dice, si Dios no me hace el milagro, no voy a ir a la iglesia. Vos perdiste. Vos perdiste. Porque el milagro no está en lo que Él puede hacer por ti. El milagro está en tu relación con Él. Usted sabe por cuánta gente yo he orado que Dios ha sanado y ya están muertos. Porque hoy Dios te sana una cosa, mañana te morís de otra cosa. Es la ley de la vida. Hoy Dios te da un trabajo, mañana te botan y Dios te da otro. Es la ley de la vida. Emprendés un negocio, tenés momentos difíciles. Es la ley de la vida. Pero el milagro no está en el resultado. El milagro fue lo que Dios creó en el proceso en mi vida. Perspectiva. Perspectiva. Por eso Dios, tenés que permitir que Dios en esta tarde venga y renueve tu perspectiva. Que tu perspectiva sea transformada por Dios. Que tú en esta tarde, cuando salgas de acá, les aseguro algo, mañana mismo el diablo va a poner a prueba esta palabra.
Mañana mismito va a salir alguien y le va a decir, mire, y le va a querer usted saltar ahí, que le saque las cosas. Y usted, perspectiva. Perspectiva. Diga conmigo, perspectiva. Perspectiva es la habilidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no de mi humanidad. Pero hay muchas personas que tienen una perspectiva incorrecta. Incorrecta. Yo le digo a las personas, a los que están solteros, aleluya, que hay algunos. Si tú no has sido sanado de los traumas de tus relaciones pasadas, no tenés lugar buscando relación ahora. Porque lo que tú vas a proyectar es tu perspectiva de tus dolores en la nueva persona. Y esa nueva persona que Dios puso en ti no tiene la culpa de los platos que no has sanado de tu pasado. Miren, cuando yo les meto cuando yo empiezo a enseñarles a los jóvenes, bueno, los que he estado bueno, aquí hay algunos que ya estuvieron en las prematrimoniales. Yo le digo, si me aguantaron una prematrimonial es porque sí, en verdad son para casarse. Que les lavo la cabeza. Porque esta es la cuestión. Si yo estoy entrando en una relación con mis inseguridades, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Una perspectiva incorrecta, un punto de vista fracasado. Diga conmigo, la mente de Cristo me da la mente de ganador. ¿Cuántos ganadores habemos acá en esta tarde? Dar un aplauso al Señor. Diga conmigo, somos ganadores. Ahora, entramos a lo nuevo. ¿Qué impide ser espiritual? Porque te dije ahora qué es lo que es un espiritual. La barra te la puse acá. Usted dice, pastor, eso está como bien alto alcanzar. Porque ya en 2 semanas, la semana pasada y hoy, te he dicho que es ser espiritual. Ahora, quiero que identifiques a través de lo que el Señor te enseña en 1 Corintios 2, lo que te impide ser espiritual. Lo primero que te impide ser espiritual es el orgullo intelectual. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humanas sabidurías, sino con demostraciones del Espíritu, y diga conmigo, poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que impide ser espiritual? Primero es el orgullo intelectual. Lo sé todo. ¿Sabe? Cuando alguien me dice, no soy orgulloso, abro mi cámara y digo, ¿qué es lo que la cámara refleja? Todos tenemos que morir algo en el yo. Todos. Alguien que me diga que no, es porque no lo ve. Todos tenemos que morir. ¿Sabe por qué Pablo escribe estos primeros versículos? Porque en ese entonces, en la iglesia de Corinto, se idolatraba a los filósofos, a los oradores, a los intelectuales, mucho como muchos hoy en día. Todo el mundo quiere una plataforma, todo el mundo quiere una audiencia, todo el mundo predica conocer la verdad. Ahí. Todo el mundo quiere seguidores, pero no quiere sujetarse a nadie. Orgullo. Yo estoy acá, pero yo estoy sujeto a alguien también. Tengo padres espirituales y no solamente Jehová es mi pastor, no. Sigo el orden establecido por Dios. Porque Dios en Efesios capítulo 5 y 6 nos refleja el orden que Él estableció. Pero una persona que camina con orgullo intelectual quiere que la voz de ellos sea más conocida que la voz de Dios a través de ellos. Quieren que su opinión sea impuesta sobre las opiniones de otras y nunca se deja formar, nunca se deja discipular, nunca se deja enseñar. Me acuerdo que hace unos años atrás, allá en Charlotte, me voy a meter en problemas porque me lo van a ver en el video, pero llegaron un grupo de personas, no voy a decir quiénes, obviamente. Yo estaba pastoreando allá en Charlotte, así.
Me llamo la reverenda de la santa unción de los últimos tiempos. Vengo aquí a ofrecerles mi servicio. Le digo, métase al discipulado. Pero yo aprendí eso, no me importa. Métete al discipulado. Si vos no podés reconocer que hay otro que te puede instruir, no estás listo para poder dirigir a los de Dios. Jesús dijo, yo no vine a que me sirviesen, vine a servirles. Mesías, nuestro Salvador, el que tiene todo el conocimiento del mundo, se sentó con pecadores y lo escuchó. Se sentó con gente intelectual y los escuchó. Jesús a sus 12 años tenía más madurez que cualquier filósofo, que cualquier persona en los templos. A sus 12 años la gente lo miraba a escuchar y quedaban admirados y decían, espérate, ¿quién es este que está hablando? ¿Sabes por qué? Porque la madurez espiritual en Dios no se mide por la edad, se mide por el rendimiento al propósito de Dios. ¡Wow! Cuando yo tenía 21 años y Dios empezó a usarme, el más problema que yo tenía era con los líderes. Todo el mundo, oh, es que es el hijo del pastor. No soy hijo de pastor. Qué bonito que Dios lo usa. ¿Ok? Dios te puede usar a vos también. Qué bonito eso. ¿Sabes por qué? Orgullo. Cuando vos sos un orgulloso, mirás a todo el mundo como tu competencia, no como tu aliado en el reino. Ay. Cuando vos sos un orgulloso, no sabes cómo aceptar la ayuda de nadie. Cuando vos sos un orgulloso, te vestís con vestiduras de independiente, pero es inseguridad. Pero cuando vos sos una persona del reino, sabes cómo trabajar con los del reino. Sabes cómo ser equipo, sabes cómo ser cuerpo. ¿Cómo se miraría si mi mano derecha ahorita mismo se pone a pelear con mi izquierda? Estuviera yo acá arriba tratando de ver cómo les predico. Imagínense. Así nos vemos el cuerpo de Cristo cuando somos orgullosos. En vez de avanzar, detenemos lo que Dios quiere hacer. Me acuerdo que llegan estas personas y yo digo, usted va a comenzar de cero. Mi papá, hey, cálmate, me decía mi papá. Le digo, no, que comiencen de cero. Porque esto cuesta. Esto cuesta. Tiene que comenzar de cero. Y un humilde entiende que aún las cosas que se les enseñó, siempre hay algo nuevo que aprender en Dios. Esos 66 libros, no sé cuántas veces ya lo he leído. Y que, ¿saben algo? Cada vez que lo abro, aprendo otra cosa más. Ayer tuve jóvenes adultos. En Soma Plaza estuvimos con algunos jóvenes adultos. Si usted no se ha agregado, usted se puede agregar. La invitación es para todos. Y tampoco sea orgulloso y espere que alguien le llame. Si usted ve ahí la invitación, es porque usted está invitado. Amén. Es que hay gente que dice, es que no me llamaron, no te tienen que llamar. Aleluya. Usted va porque quiere ir. Ok. Entonces, nos sentamos. Y yo puedo decir algo. Aprendí algo de Ari ayer. Ella soltó una palabra y hablamos, ¿sí o no? Después de eso, hablamos. Y yo le dije, esa palabra tenía años de no escucharla. Y yo aprendí tanto escuchando a los hijos hablar. Cuando ellos hablaron, yo aprendí. Yo digo, qué bendición. Es que el hijo y el padre puedan aprender de uno al otro, porque esa es madurez en el reino. Jamás yo vi a Jesús humillar la ignorancia de sus discípulos. Nunca lo corrigió, nunca lo humilló. Hay gente que se llevan con un orgullo intelectual, nadie les puede decir nada. Ellos tienen la razón en todo. Nadie los puede formar. Eso es lo primero que a mí me impide para ser una persona espiritual. Entonces, la sabiduría humana produce orgullo, autosuficiencia, independencia de Dios. Pero la sabiduría divina produce humildad, dependencia y fe. ¿Cuántos somos gente de fe en esta tarde? Amén. Por eso usted en esta tarde, usted tiene que ser una persona. Dígale, Señor, hoy rindo mi carácter. Le voy a decir algo. Cuando yo salí del seminario,
Salí con el espíritu del pavo real. Imagínense, estuve sirviendo en una iglesia de miles de personas. Yo cargaba la santa experiencia en los últimos tiempos. El ungido de Jehová que Dios había usado para hacer milagros. Voy a una iglesia de 30 personas. Mi papá viene y me dice, no, quiero que te metas al coro. Quiero que seas ujier en la puerta. Quiero que me barras la iglesia. Quiero que hagas esto. Me acuerdo que una vez me tocaba predicar y él no me vio orar. Y viene y me dice, mira papá, tú no estás de vacaciones de Dios. Así. Ustedes creen que yo soy fuerte, mi papá es brutal. Mi papá es brutal. Viene y me dice, papá, me dice, usted no está tomando vacaciones de Dios y usted así quiere predicar. Y después otro día me dice, no te he visto agarrar tu Biblia en una semana. Oh, pero es que yo ya sé lo que voy a predicar. No. Es que no se trata de lo que yo sé. Se trata de lo que yo he derramado delante del altar en mi intimidad con el Padre. Pero el problema está en que muchas personas no se puede corregir. El yo sé, el yo, cuando solamente vivís gobernado por el yo, no hay lugar y espacio para él. Porque solamente sos gobernados por el yo. Ya conmigo, humildad. Jesús dijo, aprendan de mí. Soy manso y humilde. ¿De dónde? Porque ¿de dónde viene la humildad? La humildad no es un estatus social. Nosotros los latinos, ay, qué humilde el hermano. No. La escasez de recursos no te hace humilde. Puedes ser prepotente y orgulloso y sin nada. Porque la mansedumbre y la humildad viene de él. El que lo estaba diciendo es el hombre, el ser con los recursos más infinitos de la humanidad y de la historia del mundo conocido y desconocido. Hace unos meses atrás fuimos a Majucla a predicar. Josué estaba conmigo, otros jóvenes estaban conmigo. Fuimos a una clase. Decía Josué, hola, buenas tardes, me llamo Josué Pérez, del Ministerio Pozos de Avivamiento, de la Iglesia Brasa Ardiente. Quisiéramos orar por una necesidad. ¿Tiene alguna necesidad? ¿Sí o no? Que la mayoría de veces dijeron que no. No, estoy bien. Obviamente no está bien. Pero no hay más. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Obviamente necesitas oración. No, yo no necesito oración. Yo estoy bien. Ah, bueno, siga así. Orgullo, porque la humildad no es un estatus social, es un atributo del corazón. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. La sabiduría divina produce dependencia. ¿En quién dependes? ¿Dependes en vos o dependes en Dios? ¿Quién es tu recurso? ¿Quién es tu 911? O 321. ¿Ya? ¿Le gustó? Ya soy parte de acá. ¿Es 1, 2, 3? Bueno. ¿A quién acude? Doctor SV, pues. Vamos a ver. Ahí estamos todos bien. Ahí estamos. ¿En quién dependés? ¿Dependés en tu sabiduría? ¿Dependés en tu experiencia? ¿Dependés en tu conocimiento? ¿O dependés de Dios? Número 2. ¿Qué impide ser espiritual? Cuando vivo gobernado por el alma. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando soy almático, no sé discernir lo que viene de Dios, porque todo lo proceso por el filtro de mis emociones y no del filtro del Espíritu.
Usted sabe, la palabra hombre natural en la Biblia es psúquicos. Psúquicos es la palabra donde viene la palabra psicología. Es decir, es una persona almática, gobernada por emociones, gobernado por intelecto y gobernado por voluntad propia. Es lo que significa psúquicos. Y eso es lo que la palabra del Señor llama a un hombre natural. ¿Sí o no que, por ejemplo, usted le dice a una persona, usted le quiere dar un buen consejo, mira, tenés que orar. Es que me va a hacer la oración por mí. Mira, anda a la iglesia, mejor voy a trabajar. O ve a un hermano que está llorando. Uy, a ver qué le pasó a ese hermano. Ve a un hermano caerse. Ay, qué dramático es el hermano, cómo se cayó. Ve a alguien hablar en lenguas. Uy, ¿qué está hablando? Porque el hombre carnal no sabe percibir lo espiritual. ¿Sabe qué es percibir? Poder saber si es de Dios o no. Me acuerdo que alguien estaba hablando con un hermano de otra rama dentro del cristianismo. Y me dice, ustedes los rabasayas, dicen, así nos llaman. Ustedes los rabasayas, dice, ustedes los rabasayas son todos emocionales. Le digo, no, papá. No, te equivocas. Soy bíblico. Si teología solamente me la defendés con la mitad de la Biblia, estás en problema vos, no yo. Disculpame. Y lo otro, Dios no me hizo un robot, me dio emociones para demostrárselas a Él. Ayer ganaron los New York Knicks, tenía que decirlo. Ayer ganaron los New York Knicks y ustedes no saben qué contento estaba el pastor ayer en la noche. Estaba Will ahí, ganó yo. Will, ¿puedo llorar ahorita? Tengo 36 años de vida, fanático de ese equipo, y nunca han ganado nada. Por fin ayer ganaron algo. Es como cuando la selecta llega a un mundial, así nos vamos a sentir. ¿Verdad? Por fin, yo he sido fanático de la selecta toda mi vida, por cierto, aún estando en Estados Unidos. Y yo estaba emocionadísimo, contento. No es que no tenga la capacidad de mostrar mis emociones, simplemente que yo demuestro las emociones, aquello que ha cautivado mi corazón. Y cuando Dios no tiene tu corazón, no puedes mostrarle emociones a Él. Pero cuando la presencia de Dios baja, mis cachetes, mis mejillas se tienen que calentar por las lágrimas, porque el Eterno está ahí. Porque estoy contemplando su belleza, estoy contemplando su hermosura, estoy frente al que siempre he querido estar frente de Él. Pero la gente que es carnal no sabe interpretar lo que es del Espíritu, porque es almático, es gobernado por sus emociones, por su intelecto y por su voluntad propia. Todo lo filtran por la mente, nada por el Espíritu. Y número 3, la señal, lo que impide a una persona espiritual es la inmadurez espiritual. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La palabra madurez viene de la palabra teleios, que significa desarrollado completo. Y voy a terminar con esto. Esto es muy importante. ¿Cuál es el problema de la inmadurez? El problema de la inmadurez prolongada, porque hay un tiempo para ser inmaduros. El apóstol Pedro nos dijo que hay un momento para tomar leche. Hello. Si usted le da pupusitas a su recién nacido, usted se va a meter en problemas. ¿Sí? Hay un momento para dar leche. El problema está en la inmadurez prolongada, es decir, cuando el tiempo pasa y yo no crezco. Y el problema de las personas que dejan pasar el tiempo y nunca maduran es que les escasea muchas cosas, pero les escasea una cosa en particular que la iglesia de Cristo necesita recuperar como pueblo, y es discernimiento. Ya conmigo, discernimiento.
Discernimiento a ti te lleva a saber qué es peligro y qué no es. Un inmaduro no sabe cómo medir peligros. Por ejemplo, aquí tenemos a unos niños, ¿no? Un niño puede venir corriendo acá, aquí está filudo, él no va a ver el filo. Usted como es adulto y es maduro, usted va a ver, el niño se puede golpear. ¿O no se acuerda cuando usted tenía 20 años, se tiraba de cualquier rueda, se montaba en cualquier cosa y ahora que los años avanzan como que lo piensa 2 veces? Hace unos meses, hace como 2 años atrás, nos fuimos a Disney con Nati. Y estando ahí en Disney, vamos con mi cuñada y mi cuñado. Mi cuñado, un tremendo bebé, le tiene miedo a las ruedas, ¿verdad? Y vengo y le decimos, no es tan peligroso, hombre. Es una moto, metete. Ay, okay. Y nos metemos. Y estamos ahí, ¿verdad? En la rueda. Y nos bajamos y viene mi cuñada, porque mi cuñada es bien aventada. Y me dice, Jay, o así me dice, es mi sobrenombre. Jay, montámonos en aquello. Y voy viendo ese animal tan alto. Y yo digo, espérate. A los 20 quizás lo hubiera hecho. Pero ahora a los 30 y pico ya como que pienso las cosas 2 veces. Porque una señal de madurez es que sé cómo discernir el peligro. La gente que no sabe discernir el peligro dentro del cuerpo es porque no tiene discernimiento, porque no son maduros. Llaman espiritual lo que es peligro. Llaman reino lo que no es reino, porque no saben diferenciar. No saben cómo poder diferenciar entre lo que es peligro y lo que es de Dios. Ya conmigo, discernimiento. Ahora, ¿cómo puedo yo crecer en discernimiento? Primero, tengo que crecer en la palabra. Tengo que crecer en la palabra. Vamos a ver, ¿qué son estos acá? Son notas. Ya conmigo, la palabra. Intuición no es discernimiento. Hola. Intuición es la imitación almática del don espiritual, que es discernimiento. Intuición viene de tu perspectiva, discernimiento viene del espíritu. Pero todo del espíritu tiene fundamento. Y el fundamento tiene que ser la palabra del Señor. A mí me parece que me vio mal, hermana. No, esa es intuición, es discernimiento. Esa cosa. ¿Sabe? Cuando vos caminás en discernimiento, sabes porque sabes porque sabes. Hay una muchacha que se congrega allá en la iglesia de Estados Unidos. Y cuando llego, cada vez que hago el llamado al altar, la veo más atrás. Digo, ¿y esta mujer qué le pasa? ¿Verdad? Se acerca, pero se acerca lo suficiente para que no le alcance. Y un día la agarré, le dije, y como que si había visto un fantasma, se me hizo pálida y pasó. Y le digo, hey, ¿por qué me tenés miedo? No voy a orar por vos si no querés. No, pastor, es que todo lo que usted me dice es verdad. Me dice, y le tengo miedo, me dice. Le digo, hija, no soy yo que te lo dice, es papá. Pero no estoy así. ¿Quieren saber cómo es un adivinadista disfrazado de don de ciencia y de profecía? Dios me habla que tenés un hombre, tenés un papá. No. Pues quizás un hermano, no, un tío. Sí, el tío. Esa es adivinanza, papá. Pero ciencia y profecía, ciencia habla a lo que ya es. No hay confusión. No hay confusión. No hay confusión. Pero aquellos que no saben estas cosas, ay, sí, tengo un tío, ese es, no fue, sí. ¿Por qué? Porque ministran a las emociones y no al espíritu. Y cuando alguien ministra a las emociones y no al espíritu, ese es un brujo disfrazado de pastor. Usted no sabe cuántos pastores he tenido acá en El Salvador. Ora por mí que estoy batallando con esta mujer. No, anda ahora vos, carnudo. ¿Cómo es eso? ¿Sos pastor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Ora por mí porque mira, déjate de cosas. Hay cosas que nosotros podemos prevenir si somos simplemente espirituales. Pero hay mucha mezclanza en el cuerpo por falta de discernimiento. El Señor me habla que la próxima semana vas a tener un negocio. Amén, lo recibo. Claro, todo el mundo quiere la profecía de la bendición. Nadie quiere la profecía del proceso. 90% de la profecía bíblica son procesos. ¿Saben? Alguien me llamó hace 2 años atrás, ya no viene a esta iglesia. Viene y me llama. Pastor, ore por esta persona. Ore para que Dios lo sana. Suéltele una palabra profética que va a vivir. Ok. Yo le digo, antes de orar por esa persona, déjame ir al lugar secreto. El Señor viene y me dice, mandale un audio y despedirlo de la tierra porque yo me lo llevo hoy. Y digo, ay Señor, ¿cómo digo esto, Señor? Vengo y mando el audio. Le hice el llamado de salvación, estaba en coma el Señor. Escuchando el audio, estaban las fotos ahí, llorando, porque escuchaba. Aunque su consciente no estaba, su subconsciente estaba recibiendo. Se los voy a enseñar en otro día. Y en el subconsciente el hombre empezó a lagrimar. Y le dije, vete en paz porque Dios te lleva. A la hora él falleció. Viene la mujer y dice, el pastor me mató al amigo. Literal. Literal, no estoy exagerando. El pastor me mató al amigo. Le digo, no, Señor. Es que la palabra profética es o no es. Hay gente que hay tanta mezclanza y hay tanta mal información dentro del cuerpo de Cristo por la falta de madurez. Hoy todo el mundo es profeta, todo el mundo es apóstol. Nadie quiere ser pastor. Ese no está en el nivel de ellos. No y mucho menos maestros. Uy, nadie quiere esos niveles. Todo el mundo quiere el apostolado del profético. Come on. Tenemos que entender algo. Si queremos crecer y madurar, tenemos que saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y la manera en que yo me educo en el discernimiento es esto. Este es el fundamento. Dele un aplauso al Señor en esta tarde. El fundamento es la palabra del Señor. Si el fundamento de tu intuición son tus emociones, no es discernimiento, es intuición. Y por eso el Señor en esta tarde te trajo acá. Porque quizás en una de estas cosas que hemos mencionado has batallado. O estás batallando, necesitas renovar tu mente, necesitas aprender cómo discernir, necesitas cómo ser más espiritual y no tan almático, necesitas creerle más a Dios, necesitas dejar de ser influenciado por el mundo, necesitas intimidad con el Señor para crecer en tu relación con Él. ¿Saben? Hay muchas personas que vienen a las iglesias queriendo recibir la revelación de los últimos tiempos. La revelación sigue siendo la misma. Entre más íntimo sos, más confiable sos para Dios, para Él darte más. Secreto. La gente me dice, pastor, ¿cuál es el secreto? El secreto está en el secreto. Entre más adentro estás, más accesible estás para que Dios te lo dé. El problema es que todo el mundo quiere la palabra, nadie quiere el proceso ni el precio para ver la palabra cumplirse. Inmadurez. Es como el niño malcriado que le pide regalos a su padre, pero nunca le cumple los deseos de su padre. Y hay muchos en la obra del Señor de esa manera. Que quieren los regalos de papá, pero son caprichosos. Si no me lo haces, no voy. Pierdes tú. ¿Sabes cuántas veces el Señor me ha tenido que decir, para yo poder hacer? Y le puedo decir algo, vale la pena ser guiados por el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Te alabamos, papá. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos.
Ahorita cierra tus ojitos. Vamos a orar. Dios quiere que crezcas, que te desarrolles, que madures en tu relación con Él. Y quizás fuiste herido por la religión. Quizás alguien con vestiduras de alguna figura religiosa, pero con un espíritu inmaduro, quizás te soltó algo y en vez de ayudarte, te retrasó en tu avance, en el crecimiento de Dios. Hoy Dios te trajo acá porque quiere sanarte. Quizás no creías en la institución de la iglesia porque lo que conociste de iglesia te falló, te dañó. Hoy vine a decirte que no todos los pastores son mentirosos, no todos los pastores son ladrones, no todas las iglesias son malas. Para que haya un malo y para que haya un falso, tiene que haber un bueno y un verdadero. Y Dios está restaurando la iglesia. Dios me habló cuando vine a El Salvador que parte de la misión era recuperar la credibilidad del reino en este país. Y yo lo creo firmemente. Yo lo creo firmemente. Y quizás tú estás acá y de una manera u otra, la perspectiva de lo que es reino se te dañó. Porque alguien, un líder mal formado, un pastor, quien sea, te dañó. Hoy el Padre, papá, te trajo acá. Porque Él quiere no solamente sanarte, Él quiere desarrollarte para que crezcas a la medida que Dios puso para que fueses acá en este lugar. Nadie nace en Dios maduros, pero maduramos en la medida en que rendimos nuestra voluntad a Él y Él nos permita a nosotros crecer. Y Él está acá en esta tarde. Y si tú estás acá, todo el mundo con sus ojos cerrados,